Bueno, ahora le toca el turno a Carlos Vargas. Él es candidato a doctor en filosofía por la UNAM, se desempeña como profesor del Colegio de Filosofía y del Colegio de Pedagogía. Sus líneas de investigación se concentran en la metafísica, la filosofía de la educación y la filosofía de la música. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas y capítulos de libros. Fue secretario académico del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de 2014 a 2017. Muchísimas gracias. Bueno, pues la verdad ahora ya no sé cómo comenzar después de estas dos ponencias tan buenas, de estas dos presentaciones, pues hay muchos elementos que considerar. Lo primero que sí sé que puedo empezar a decirles es que me siento profundamente honrado por poder hablarles de este texto que ha escrito Gabriel, porque me hermanan con él muchas cosas. Siempre hemos dicho que hay muchos vasos comunicantes entre nosotros, y este libro lo confirma, lo lleva a una radicalidad tremenda. De verdad que yo no podía soltar el texto, ¿sí? Lo empecé a leer en digital y me choca un poco leer en pantalla, luego llegó el texto en impreso y dije, maravilloso, y empecé otra vez para disfrutarlo completamente, y no lo pude soltar prácticamente en una semana, ¿no? Es decir, esto fue una lectura que me cautivó desde el primer momento. Ya un poco Sabina ha mencionado justamente esa prosa tan rítmica, tan melódica. La propia narrativa es ella misma musical, y eso ya es en sí mismo una virtud fundamental de este texto. Entonces, bueno, la verdad es que es una obra que ameritaría de verdad de escudriñarla a muchísimo detalle. Hay tantos elementos que valorar, ponderar, en fin. Ya algo han mencionado justamente Ramón y Sabina. Cuando me propuse empezar esta presentación para planearla y ofrecerla a ustedes, y desde luego a mi querido Gabriel, decía yo, bueno, ¿por dónde empiezo? Y claro, para mí Popov, que es efectivamente el protagonista de esta narrativa, ¿no? Es un personaje entrañable, con quien no puedes sino encontrar una cierta complicidad por todo lo que te deja saber de su vida. Y entonces la palabra vida fue la que me resonó. Y dije, claro, esto es la vida. Porque claro, la vida, si nos la quedamos solamente en un terreno orgánico, biologicista, pues no es nada. Es un proceso y ya. Pero la vida se diversifica en historias que, a pesar de que pudieran ser simples o triviales, sin embargo, son, en su singularidad, profundamente reveladoras de lo que significa vivir. Entonces dije, claro, Popov es esto. Y esta obra nos habla de eso. Un modo en el cual se despliega la vida. Y además, con la virtud de que se nos despliega de una manera efectivamente musical. La música. Aquí está también ese otro elemento. No solo la vida, sino la música. Y da la casualidad que se da entre los seres humanos que ese es un modo muy peculiar de vivir. Compartimos muchas cosas con otros seres vivos, pero lo musical es una cosa casi exclusivo, y digo casi porque bueno, ya hay algunos indicios de que tal vez otros seres vivos algo de musical tienen, pero vamos, todavía no descubrimos un delfín que haga la novena, como la de Beethoven, por ejemplo. Pero entonces hay algo peculiar en lo musical. Como muy bien anotaba ya Sabina, la obra de Gabriel está compuesta, ensamblada como una sinfonía, en 5 movimientos. Yo también noté que era raro que el preludio estuviera en el primer movimiento, y de hecho hasta pensaba yo, bueno, la verdad es que ese preludio me suena más como a la afinación un poco. Sí. Ulises González ahí lo que está haciendo es afinándonos el espacio que justamente será ocupado, está como calibrando los timbales, porque como sabrán, y si no sabrán les informo, no pasa nada, pues los timbales también se afinan, las percusiones se afinan, hasta los panderos se afinan, ¿sí? Entonces claro, ¿no? Hay que calibrar ese temperado en el sonido, como probar, bom, 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 aquí está. Y Popov entra en escena cuando está calibrada la situación para que justo tome el instrumento y despliegue la obra entera. El Rahman, que lo conoce muy bien,
y ve a Landau también preocupado, le dice, no, mire, hable con él fue timbalista, pero no ahora, espere hasta el quinto vodka, que es cuando finalmente aceptará. Y pacientemente, con la esperanza a la que te orilla la desazón, Landau espera, y efectivamente se acerca y ahí entra en contacto. Empieza a darse el desarrollo del tema y empieza a armonizarse el sonido de ese que será el timbalista con el director de orquesta. Que además es fascinante también la imagen que nos ofrece Gabriel, ¿no? Porque claro, y esa es una cosa que me platicaba él en otro momento, el timbalista, pues que es este personaje en las orquestas que siempre está hasta el fondo, efectivamente, ¿no? Y a veces ahí sentado muy aburrido, porque a veces le tocará solamente tocar quizá 2 compases del cuarto movimiento o del tercero, ¿no? Y bueno, mientras tanto, pues se pone audífonos para el partido de fútbol, ¿no? Mientras va siguiendo la partitura y prepara cuando se debe tocar, ¡pum! Ya, se acaba. Entonces es interesante. El que dirige la orquesta con el timbalista, esa imagen es muy bella. El músico del que menos nos ocupamos siempre, y el músico que está en la orquesta, pues justamente está adelante, ¿no? Pues bueno, ya desde ahí ese juego de posturas es bastante sugerente. Y no solo es sugerente por las posturas mismas de los movimientos de los personajes, sino porque el timbalista resulta ser algo así como el que transforma al director y con él a la orquesta entera. ¡Qué imagen! Maravilloso. Ya una vez estando ahí está uno cautivado y no puede dejar de ver este tipo, ¿están de acuerdo? ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Sí? Claro, entonces se va desplegando. El primer movimiento, que es todo el primer capítulo, ¿sí? Se despliega contándonos justamente cómo ese timbalista se incorpora, o ese músico rockero. Yo creo que más que músico de rock, porque él no necesariamente toca rock, sino que tiene un estudio de grabación en donde graban bastantes bandas de rock, pero en donde encuentra una especie de refugio musical, ¿no? Entonces vamos descubriendo al personaje en este desenvolverse narrativo, ¿no? Que además, por cierto, me gusta mucho porque veo que hay, bueno, yo lo leí así, cada lector finalmente, ¿no? Le impone su modo de ser también al modo en que se encuentra con la narración. Yo lo leía en clave fenomenología, ¿no? Si de pronto me va apareciendo el fenómeno y lo voy escudriñando y se alcanza a atisbar en la noción de lo que sigue, pero todavía no es claro. Entonces, pues por eso uno no puede dejar de leer, obviamente, ¿sí? Entonces, claro, van apareciendo los personajes, ¿sí? Se van desarrollando las escenas, ¿sí? Y eso sí, hay pocos diálogos de los personajes, ¿no? El narrador ocupa prácticamente voy a decirlo en estos términos, el 90%, el 85% de la narrativa. Los personajes son descritos por el narrador y, es cierto, hay momentos en los cuales los personajes hablan, ¿sí? Particularmente en el tercer movimiento, cuando justamente el personaje principal habla, toma todo un capítulo completo, hablando él mismo en primera persona, ¿sí? Y lo que están viendo en ese pasaje es justamente el tema vuelto a presentar, el tema del primer movimiento, ¿sí? Vuelto a presentar desde la narración del propio personaje, magistral. Entonces tú puedes ir comparando, claro, y como lector te sirve para recapitular, sí es cierto, ya pasó esto, claro. Es una representación de lo que se había escrito en el primer movimiento. Como en todas las sinfonías, se presenta el tema y después se replantea el tema, ¿no? Bueno, entonces les decía, la vida que está aquí expuesta, que es la vida justamente de una gama de vicisitudes por las cuales pasa Popov, el músico, quien poco a poco nos va revelando su historia, lo que lo condujo precisamente a asumir ese apellido, Popov. Vladimir Popov es el nombre completo de este personaje. Hay atisbos sobre la narrativa de por qué hace esto. Y de pronto, como también muy bien señalaba Sabina, ¿no? Como justamente a manera de contrapunto, se conecta justamente la historia de Jonás, ¿no? El profeta. Y entonces de pronto vas encontrando esa armonía entre estas dos historias. Reconoces a Popov en Jonás, el propio Popov se reconoce en Jonás, ¿sí? Pero es un Jonás que ha estado completamente, digamos, atravesado también por reflexiones de carácter filosófico occidentales. Es decir, es una apropiación de una tradición hebrea que sin embargo también ya está bastante atravesada por muchos simbolismos
de la filosofía clásica y desde luego, como también ya señalaban, pues de el budismo, ¿sí? Estamos pues constantemente escuchando a través de los ojos justamente esa sinfonía que es la narrativa, la expresión de una vida que desde luego que parecería ajena a nosotros y sin embargo uno no puede sino resonar y en ese sentido armonizar con lo que le está pasando, no solo al personaje, sino a todos los elementos o los demás personajes pues de la narración. Como muy bien adelantaba Sabina, de pronto te encuentras en capítulos en los cuales vuelves a reconocer una escena, se va desarrollando y de pronto te percatas de que estás en un sueño, en el sueño de alguien. Y después te enteras, como muy bien se adelantaba, que alguien había soñado algo, como, digamos, conectado con aquello. Entonces te percatas de que eres testigo de una confluencia casi en el plano astral, ¿sí?, de dos almas que no pueden sino estar unidas por el lazo musical. Entonces, claro, ser testigo de todo ese despliegue narrativo es, sin lugar a dudas, conmovedor, profundamente alentador como lector. Es decir, uno podría, en los momentos más densos, la verdad es que ciertamente puede uno decir, a ver, espérame, déjame regreso, porque vuélveme a explicar esto de las esferas. Y una vez que has leído esto y resuena, ¿sí?, no solamente quieres continuar, sino que además sabes que has aprendido algo fundamental, y no solo del personaje, sino de ti mismo y de lo que significa vivir en general. Así que este libro es un libro de la vida, un libro de la vida que justamente entona la sinfonía de lo que implica el despliegue de la existencia. Y eso es algo que ya no se ve tan frecuentemente. Y eso es algo por lo que vale 1001 veces y más leer este libro. De verdad, si no le han echado un ojo, échenlo para escuchar. Porque este es un libro que, aunque se lee, aunque está con imagen, es profundamente sonoro. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué añade uno después de eso? O sea, eso, estamos frente a una obra de gran literatura. Ni más ni menos, que exactamente, que no es ya tan frecuente, ¿no?